Empezamos. Ahí está grabando, ese el cartelito. Bueno, empezamos nomás. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Como verán, estoy acá en la Facultad de Derecho justo. Bueno, hoy tengo el honor de compartir una clase con el doctor Esteban Albuquerque. Voy a hacer una breve una introducción yo sobre, digamos, la primera consulta, la importancia de la primera consulta, y después vamos a ver con él el tema del intercambio telegráfico, siempre desde una óptica práctica, y para eso entiendo que el doctor Albuquerque, que es un colega eh, el más indicado para dar este tema. Bueno, nos conocimos en la facultad. Es un colega que tiene muchísima práctica y además en materia de, digamos, de esto que hablamos la clase pasada, de volcar digamos, el bagaje teórico que de alguna manera incorporamos, pero muchas veces nos cuesta llevar a la realidad, me parecía el más digamos, indicado para explicarles, porque él viene desarrollando, tiene toda una serie de videos, una página, él bueno, ya lo va a contar mejor, donde de manera muy didáctica va tratando de, digamos, de bajar a la realidad, ¿no? En términos sencillos, esto del derecho del trabajo. Se escucha bien, ¿no? Yo estoy, sí. Bueno, vamos a ver un poquito, retomando la clase pasada, sobre la importancia de la primera consulta, siempre desde la óptica del trabajador, ¿no? Damos este curso, el primer contacto con el trabajador, eh, cuando el trabajador digamos, se acerca a la consulta, eh, y digamos, cuál puede ser, o pensar también juntos, cuál puede ser la respuesta, no solamente técnica, sino humana, a una persona que muchas veces llega a la consulta en una situación muchas veces de desesperación, ¿sí? Porque o pudo haber ya sido despedido, entonces se nos acerca con una carta de despido, ¿sí? O otras veces, digamos, está siendo objeto de cierta persecución, ¿sí? O es objeto de algunas sanciones. Entonces, digamos, está preocupado porque probablemente se acerque, digamos, la extinción, el momento, digamos, del despido, entonces viene a esa consulta en forma previa al despido, ¿sí? Lo más importante en esa primera consulta, en primer lugar, me parece, pues el doctor de Albuquerque también por ahí nos completa alguna idea, es escuchar, ¿sí? Escuchar a esa persona, a ese trabajador, cuál es la problemática, y ir, digamos, de alguna manera tomando nota, ¿sí? Digamos, de los datos relevantes, ¿sí? Los datos relevantes, también ir guiando esa primera entrevista, porque si no también se puede hacer muchas veces tediosa, con los datos principales que vamos a necesitar, ¿no? Bueno, los datos del modo de prestar tareas, el tipo de tareas, a qué se dedica la empresa, ¿sí? Cuál es su horario de trabajo, cuál es su jornada, ¿sí? Cuál es su fecha de ingreso, ¿sí? Porque muchas veces esto puede no estar bien especificado o falsamente especificado en el recibo de sueldo, ¿sí? Entonces, de alguna manera también nosotros tenemos que empezar a indagar, ¿sí? A investigar. Porque muchas veces hasta el propio trabajador no tiene claro, como veíamos la clase pasada, para quién trabaja en forma directa, porque puede llegar a haber una multiplicidad de empleadores,
¿sí? Bueno, lo más importante es primero escuchar un poco la problemática que plantea el trabajador, ¿sí? Siempre atendiendo que nosotros tenemos que estar atentos a estos datos, ¿sí? Y no dejarlo que sea una especie de exposición donde nosotros nos vemos de alguna forma, cumplimos solamente un papel de, digamos, de escucha y de- de tratar de apaciguar, digamos, digamos, la cuestión emocional del trabajador, ¿sí? Eh, en esa primera entrevista, en general el abogado laboralista eh, trata de ver, bueno, si hay algún tipo de incumplimiento en cuanto al registro de contrato de trabajo, fecha de ingreso, si hay pagos que están fuera de registro, ¿sí? Como vulgarmente se denomina en negro. Eh, y si hay algún tipo de incumplimiento respecto también al tipo de tareas, que no le dan, no le brindan tareas de acuerdo a su calificación profesional, ¿sí? Si esto está bien consignado en los recibos de sueldo, ¿sí? La categoría, de acuerdo a las tareas que realiza el trabajador. Eh, y además, esto en cuanto a, digamos, lo inmediato, ¿sí? De ahí uno va a ir extrayendo los datos principales y va a volcarlos en un primer telegrama, ¿sí? Un primer telegrama que va a reflejar esta toma de datos. En general, yo por lo menos en mis primeras épocas tenía algún tipo de formulario que me facilitaba la entrevista, y después ya con el correr del tiempo tomo, digamos, notas digamos, aisladas de lo que yo considero lo más relevante. Eh, bien. Eh, y en general yo creo que es importante también que el abogado no pierda el sentido objetivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el trabajador generalmente viene con una carga emotiva donde todo le parece injusto, ¿sí? Eh, todo le parece o sea, todo no, pero muchas veces existe, pero puede ser cuestiones que él ve como una persecución, ¿sí? O una cuestión discriminatoria, y esto tiene que analizarse bien, ¿sí? Tiene que ser algo sustancioso, repetitivo, para ver si hay algún tipo de algún, valga la redundancia, algún tipo de conductas de tipo discriminatorio o hostigatorias hacia el trabajador superior, por personal superior, que suele ser lo más habitual, o también por algún tipo de patología, ¿sí? Por una cuestión sindical, también puede ser muchas veces. Eh, entonces yo creo que es importante que para defender mejor a ese trabajador, nunca perder ni el sentido crítico ni el sentido objetivo, ¿sí? Eh, porque esto, bueno, como les dije recién, suele estar muchas veces recargado de toda la emotividad que tiene el trabajador, ¿sí? Como veíamos la clase pasada, y eso lo considero un poco así, es que digamos, la función que tiene el abogado es tratar de reivindicar a ese trabajador, a esa trabajadora que probablemente haya sido injustamente sancionado, despedido. Entonces, es importante no perder nunca de vista esto, ¿no? Nuestra función, más allá de, obviamente, que hay una cuestión económica, porque nuestra labor, hay una cuestión de reivindicación del trabajador hacia ese empleador, ¿sí? Obviamente esto por la desigualdad natural que ustedes saben que existe eh, entre el trabajador y el empleador. Y bien, después en cuanto a las cuestiones, digamos, metodológicas, el, los abogados solemos realizar algún tipo de convenio, ¿sí? De honorarios con el trabajador. Esto está determinado por ley, pero obviamente
el... Obviamente, la dificultad que tiene el abogado es que esto, digamos, es difícil muchas veces, por más que esté en la ley, de, digamos, darle alguna legalidad al derecho que tenemos como a percibir honorarios, ¿sí? Generalmente se suele establecer algún tipo de contrato por convenio de honorarios donde se le da aviso, se le detalla al trabajador con la claridad, con la mayor claridad, de cuáles van a ser los honorarios por nuestro trabajo, ¿sí? Ustedes saben que en la instancia prejudicial, lo que se llama la instancia administrativa, antes conocido SECLO, ¿sí? El Ministerio Dependiente del Ministerio de Trabajo, los honorarios del trabajador, de nosotros como abogados, son del 10%. ¿Sí? Ya en una instancia judicial son del 20%. Entonces esto suele muchas veces confundirse, ¿sí? Porque justamente no se redacta ningún tipo de convenio de honorarios, o se le dice de palabra al trabajador, entonces el trabajador después suele decir, bueno, usted nunca me mencionó esto, o pasa el tiempo y se olvida, entonces es mejor que quede por escrito, porque además va a generar algún tipo de compromiso de parte tanto del abogado como especialmente del trabajador o la trabajadora, ¿sí? Cuestión que después, cuando perciba en su crédito laboral, no haya dudas de que firmó ese convenio de honorarios. Si bien no tiene un valor legal estricto, sí es importante porque tiene la firma de ambos, ¿sí? De ambas partes, del abogado y del trabajador. Entonces, eso suele ser importante, ¿sí? Redactar un convenio de honorarios. Y después, bueno, la otra cuestión es, estamos hablando siempre en generalidades, ahora el doctor de Albuquerque va a explicar algunos supuestos concretos, específicos, ¿sí? La otra cuestión bueno, esta primera consulta es muy importante porque va a depender de todo el reclamo, es decir, todo el reclamo jurídico va a depender de este primer telegrama. Si hay alguna cuestión que nosotros redactamos mal, ¿sí? O consignamos con errores, por ejemplo, si nosotros no fuimos, digamos, el telegrama tiene algún vicio respecto de, vamos a suponer, la fecha de ingreso, después no se puede corregir, ¿sí? Esto es un ejemplo muy, digamos, es difícil que se pueda confundir una fecha de ingreso, pero, o por ejemplo, vamos a suponer que no le preguntamos si tenía suspensiones previas a ese trabajador. ¿Por qué? Porque a la hora que si el trabajador es despedido, es importante evaluar si tenía suspensiones previas. Si nosotros no consignamos, no indagamos sobre qué tipo de suspensiones, sobre qué hechos fue suspendido, bueno, después vamos a hacer un planteo que va a omitir esta cuestión y posiblemente la otra parte, el empleador, bueno, tome nota de esto y nos va a dificultar muchísimo ganar ese juicio. Digamos, si el trabajador, vamos a suponer que fue despedido, ¿sí? Por el empleador con una justa causa, y nosotros no evaluamos, no indagamos si tenía alguna suspensión previa, a la hora de el juez intermitente, a la hora de analizar esa causa, bueno, no va a tener, digamos, es un argumento muy fuerte. Por ejemplo, si es un trabajador que tenía mucha antigüedad, tiene una antigüedad calificada y no tenía suspensiones, el juez lo va a merituar distinto. Por ejemplo, a la hora de justificar ese despido. Entonces, en este caso, si nosotros no indagamos bien sobre qué tipo de suspensiones, cuándo fueron esas suspensiones previas, porque
tengan en cuenta que las suspensiones previas que tiene el empleador no vienen en la carta de documento. Entonces, uno tiene que historizar de alguna manera. Cumplimos una función de historiadores, de investigadores, ¿sí? Los abogados laboralistas. Y, bueno, este tipo de errores técnicos después, obviamente, nos van a hacer perder el juicio, ¿sí? Así que eso es importante. Después, también es muy importante, estoy hablando genéricamente, a veces es complicado sino ver digamos, en cada caso concreto, pero es muy importante hacerle ver en esta primera consulta al trabajador o la trabajadora que, digamos que, vamos a suponer que fue despedido, es decir, tiene pérdida de ingreso, ¿sí? Que no vincule su necesidad al reclamo, ¿sí? ¿Por qué? Primero es porque para trabajar nosotros como abogados en forma, digamos, lo mejor posible. Y segundo es porque muchas veces tienen cierta ilusión de que el reclamo laboral, sí, a la brevedad, les va a solucionar su problema de ingreso, que es lo más acuciante para el trabajador o la trabajadora. ¿No? El trabajador o la trabajadora no está pensando en cómo hacer el reclamo técnicamente o ver cómo... Está pensando en cómo hace para cubrir su necesidad de ingreso al otro día. Entonces, justamente para que no quemen, ¿sí? Justamente, ¿sí? Que no quemen el reclamo, es importante hacerles entender, o no hacerles entender, o digamos, transmitirles que es muy importante que su problema de ingresos, su problema alimentario lo cubran por otro lado, porque es un proceso largo, ¿sí? Es un proceso largo, tanto en forma previa a la instancia judicial y obviamente ustedes saben judicialmente, ¿sí? Si esto no está claro desde esa primera consulta, probablemente nosotros no trabajemos bien, ¿sí? Y el trabajador se vea totalmente disolucionado, ¿sí? En principio, el trabajador lo que quiere es cubrir ese problema, ¿sí? Solucionar ese problema, rápidamente hacer un intercambio, es un intercambio de 2 o 3 cartas, y después en la instancia de conciliación previa tratar de ver si realmente hay alguna posibilidad que pueda solucionarse económicamente este tema. Entonces, me parece importante siempre hacerles, esto por ahí es un tips no jurídico, pero sí de cierta honestidad también como profesionales intelectuales que somos los abogados, de hacerle ver que lo mejor que puede llegar a ser para que justamente el reclamo tenga, digamos, un final, tenga sus, digamos, pueda realmente que nuestro trabajo se vea, digamos, expresado, que se le pueda garantizar esto que hablamos, que se pueda realmente reivindicar, que todo nuestro trabajo se vea, tenga un buen resultado, es que el trabajador busque otro empleo en forma rápida para mientras obviamente lleva a cabo su reclamo laboral, ¿sí? Esto que es fácil decirlo, obviamente no es fácil en la práctica, ¿sí? Así que eso por otro lado. Y respecto de, bueno, es importante siempre estar bien organizado, ahí me preguntaron después las preguntas las vamos a ir viendo, pero sí se puede volcar, podemos transmitir una planilla de datos. Y es importante tener siempre una carpeta donde digamos, uno vaya incorporando todos los textos, esta planilla, las cartas documento, todas las constancias de inicio de lo que va a ser la instancia ante el Ministerio de Trabajo.
Es muy importante ser organizado, porque esto se los digo también por cierta experiencia. Si se pierde alguno de estos telegramas, alguna de estas cartas documentos, después que hacemos todo este intercambio, bueno, se dificulta mucho. Hay posibilidad de recuperarlos, pero en el correo, por ejemplo, pero no es tan sencillo, no es tan rápido. Bien. A ver, tengo el chat acá. Una plantilla. Bien. Así que eso, es un poco, digamos, algunos consejos genéricos que les quería comentar a modo de introducción. Así que ahora yo voy a ir ya pasándole la palabra al doctor de Albuquerque, para que él, digamos, ya les vuelque de forma más concreta, más específica, cada una de las situaciones. Así que bueno, eso. Para mí la verdad es un gustazo. Esteban, ¿estás por ahí? Estimado, acá estoy, un gustazo que me invites. Gracias. Gracias. Espero que todos la estén pasando bien, ya sé que es tarde, pero vamos a meterle un poco de onda. Me anoté un par de cositas, coincido con todo lo que dijiste. Eh, Primero que nada, la primera así, tip que quería dar, que me parece súper relevante, es que es verdad, y te pido, Fer, si te podés silenciar, porque tenés un poco de ruido de fondo por la facu. Es verdad que el convenio de honorarios, si no está homologado, no es ejecutable, pero sí nos sirve por dos cosas. Uno, como decía el doctor Gerber, por una cuestión humana, para que el cliente sepa, eso es lo que firmé, y lo recuerde. Y lo otro es porque nosotros jurídicamente, judicialmente hablando, podemos pedir la regulación de honorarios. Entonces, si después el cliente se va con otro abogado o lo que sea, y nosotros hicimos todo el intercambio telegráfico, hicimos la audiencia en el SECLO, acá en Capital Federal, hipotéticamente podríamos iniciar un expediente judicial para la determinación de honorarios, y que nos haya firmado ese pacto de cuota litis es una prueba importante. Y el tip práctico más importante que les puedo dar es que lo más importante es que no haya errores de comunicación con el cliente. Ustedes le tienen que transmitir una y otra vez, le tienen que recordar. Y a nosotros en la vida no nos enseñan a defender nuestros honorarios, nuestra plata, no nos enseñan a vender. Pero desde el día uno te tenés que sacar la vergüenza, sacate esa careta la vergüenza y menciona el tema de la plata. No puedes terminar la primera entrevista sin mencionar tus honorarios. No puedes iniciar las audiencias sin recordarle tus honorarios. No puedes transmitirle una oferta a tu cliente sin recordarle tus honorarios. Si vos fallás en eso por una cuestión de vergüenza, después el cliente va a pensar que lo estafaste, va a pensar que te vendiste a la empresa y un montón de otras cosas horribles. ¿Por qué? Porque el abogado laboralista a veces cobra dos veces, normalmente cobra dos veces, un porcentaje del trabajador, un porcentaje de la empresa, y si vos te callaste todo eso, el trabajador no va a entender nada, y si a último momento le pedís la plata, claramente no te va a volver a recomendar, y eso es lo que tenemos que evitar. Por eso no tengan vergüenza. Y sí, yo creo que lo más difícil es aprender a ser organizado, que esto mencionaba el doctor Gelber. Y organizado no es solo preguntándole todo para que no nos olvidemos si lo sancionaron o nada, sino agendarte, no sé, cada 5 días, che, ver qué pasó con tal caso, preguntarle a ver si le mandaron un telegrama, si no, ver cómo hay que impulsarlo. Le hice que haga el poder, le pedí la audiencia en el SECLO, le metí la demanda, le pedí el traslado, a veces son 7 años que estamos todas las semanas revisando en qué está el expediente. Y si tenemos muchos expedientes, esto cada vez se complica más. Por eso, el consejo que les voy a dar es que sean muy prolijos desde no solo la primera entrevista, sino desde el intercambio telegráfico, que es lo que me toca hablar. Hecha esa pequeña introducción, me presento para el que no me conozca. Yo soy el doctor Esteban Diego Albuquerque, que hace más de 10 años doy clase con el doctor Julio Grisolía en la UBA, en la comisión 520, donde enseñamos básicamente esto, a hacer intercambios telegráficos, liquidaciones, todas cuestiones prácticas. A raíz de esta famosa pandemia ocurrida en marzo del 2020, me hice youtuber.
así como verán. Y en el canal de YouTube, básicamente, que actualmente se llama Soy Jurista, ustedes se meten a YouTube, escriben Soy Jurista, les va a aparecer más de 130 videos, 132 videos al día de la fecha, y la mayoría, más de 110, son apuntados para estudiantes de Derecho y para abogados. O sea, hay muy pocos videos que son pensados para trabajadores, la mayoría son clases. Si ustedes se meten acá y hacen clic acá en Soy Jurista, les va a aparecer la página principal, y tengo un montón de videos. Piensen que la materia que doy yo está, no sé, como el 70% subida a YouTube en videos gratuitos. Entonces, si ustedes bajan acá, esta es una guía práctica para trabajadores. Acá tengo un listado con cursos premium. A lo que hace a la clase de hoy, tengo un curso de liquidaciones laborales más de 7 horas, totalmente gratuito, todas clases de la UBA. Y a lo que hablamos del día de hoy, intercambio telegráfico. Acá también tengo más de 10 horas de contenido con modelos de telegrama. Acá vemos el despido directo, analizamos la injuria en los términos de los 42. Después tengo videos de abandono de trabajo, donde lo mismo, vemos el intercambio telegráfico, despido indirecto, ius variandi. Hablamos de algunas indemnizaciones agravadas, tipo el 132 bis, el artículo 2 de la 2533, 2403, el certificado de trabajo, algunas cuestiones que también voy a repasar hoy, que tiene que ver con qué pasa si le mandamos el domicilio a una empresa y nos llega el intercambio y nos dice domicilio inexistente. También tengo un curso gratuito de despido discriminatorio en el régimen jurídico de Argentina. Además de un montón de consejos para abogados que están empezando, para la primera entrevista, para buscar trabajo, cómo convertirte en abogado litigante, porque ustedes saben que si un juicio dura 5 años, tenemos que ver cómo hacer para hacer todo esto. Y como les dije, estos 132 videos son totalmente gratuitos. También tengo un congreso del año pasado, organizado por la Sociedad Argentina de Derecho Laboral, que son como 7 días de congreso, 5, 6, 7 horas cada uno. O sea, hay de todo en este canal de YouTube. Lo único que tienen que hacer es poner en YouTube Soy Jurista y van a ver todos los videos. Dicho eso, a mí me gustaría centrar la clase de hoy en 2 cuestiones fundamentales. Uno, en los grandes problemas, ¿no? O sea, cuáles son los grandes problemas en intercambio telegráfico. Y yo creo que tiene que ver con las consecuencias. O sea, nosotros cuando litigamos somos abogados profesionales, independientes, y capaz, si hacemos algo mal, no nos enteramos en el momento. Si vos haces mal un telegrama de despido con justa causa, en el momento capaz no te enterás. Pero dentro de 3, 4, 5 años te llega una sentencia y te dice, hiciste esto mal y perdiste el juicio. Así de importante es hacer el intercambio telegráfico. Por escribir mal una frasecita, porque me faltó una palabra, se pierde el juicio entero, ya sea que representes al trabajador o a la empresa. Y de esto vamos a hablar y vamos a dar ejemplos. Después, en segundo lugar, lo que me gustaría hablar un poco en la clase de hoy es que ustedes participen, que ustedes me hagan preguntas, porque muchas cosas de las que voy a decir están dichas en estos videos que les acabo de mostrar, que son totalmente de acceso público, gratuito, y lo pueden ver cuantas veces quieran. Entonces tampoco estaría bueno repetir todo eso, porque son, como dije, más de 20 horas de material y en la reunión de hoy no tenemos tiempo. Pero ¿por qué no? Hablamos un poco de la importancia y de los efectos prácticos de estos incumplimientos, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que en el régimen jurídico argentino tenemos tanto el despido directo como indirecto. El despido directo es el que propone el empleador, y el despido indirecto es el que propone el trabajador. Siempre porque la otra parte cometió una injuria en los términos del artículo 242, o sea, un incumplimiento tan grande que amerita la extinción del vínculo. Esto es lo básico que tenemos que recordar. Pero yo creo que acá hay 2 grandes problemas que lo veo una y otra vez, incluso cuando estoy divagando por Instagram o por TikTok, veo abogados que se confunden en esto. El despido verbal existe en la Argentina, no es que no existe. Lo que no existe es el despido con justa causa verbal. El despido con justa causa es cuando el trabajador hizo algo malo, y no existe verbal. ¿Por qué? Porque el artículo 243 expresamente dice cómo tiene que ser el despido con justa causa. Y ahí me habla que tiene que ser por escrito, con una expresión suficientemente fundada. Entonces, lo primero que les quiero transmitir es que
la mayoría de errores en los telegramas de despido directo con justa causa es porque son genéricos. Nosotros en clase siempre damos un ejemplo de un call center que había 2 compañeras trabajando y de repente hay una riña y una le dice, ¿qué? ¿Te acostaste con mi marido? No lo puedo creer. Pa, le tira el pelo, se empieza a pegar, la otra dice, no, vos, pum, pum. Y se empiezan a pelear en frente de los clientes. Un desastre. Típica causal de despido porque hubo agresiones verbales y físicas en frente de clientes en pleno horario de trabajo. Pero nuestro amigo el contador, pues a nosotros los abogados nos gusta hablar de los contadores, agarra y hace el telegrama de despido y pone, teniendo en cuenta lo sucedido al día de la fecha, que a usted despedido con justa causa, a ver si liquidación final a su disposición. Si un abogado laboralista agarra ese caso, empieza a festejar, dice, hoy sale asado para todos, invito a una ronda para todos. ¿Por qué? Porque ese juicio automáticamente se gana. Porque la ley, al establecer que la injuria y que el despido directo con justa causa tiene que ser por escrito, con una expresión suficientemente fundada, me establece que el despido no puede ser genérico. Para que el despido no sea genérico, yo tengo que hablar de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que nutren a la injuria, que nutren al incumplimiento. Entonces yo debería poner algo mucho más extenso. Debería poner algo como, teniendo en cuenta lo sucedido el día de la fecha, 27/4/2022, cuando aproximadamente a las 3 de la tarde, en la oficina administrativa número tanto, citan calle falsa 123, en pleno horario laboral, en frente de testigos y clientes de la empresa, usted agredió física y verbalmente a tal persona y tal persona le agredió física y verbalmente a usted, que tuvieron que ser separadas por personal de seguridad, que bla, 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 que esto causa un perjuicio a la empresa, etcétera, 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 teniendo en cuenta lo que acabo de decir, teniendo en cuenta los hechos denunciados, teniendo en cuenta el incumplimiento a sus deberes de buen trabajador en los términos del 62, 63, etcétera, que usted despedido con justa causa, haberes y liquidación final a su disposición en términos de ley. Entonces, ¿qué cambió de un telegrama a otro? Bueno, una descripción minuciosa de las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Si ustedes no hacen eso, automáticamente se pierde el juicio si representás a la parte empleadora, y si representás a la parte trabajadora, tenés que saber que eso está mal para denunciarlo. Y decir, hey, vos incumpliste el 243, entonces directamente vos argumentás eso en el juicio y sin prueba testimonial de ningún estilo ya lo ganás. ¿Por qué? Porque se vulneró un requisito procesal que está para que el trabajador pueda ejercer su derecho de defensa. Pues si vos no me decís dónde pasó, qué pasó, con quién pasó, yo no me puedo defender. Entonces el 243 le establece eso. Y no solo eso, sino que en los términos del 243 yo no puedo modificar la justa causa. Si me despidieron por esa riña, después no se prueba la riña en el juicio, pero se prueba que yo era un borracho, que vendía droga en la oficina, que me robaba todo, que pagaba proveedores sin autorización, que llegaba tarde, no importa. Lo importante es lo que se plasmó en ese intercambio. Por eso les decía esto de ser organizados y desde el primer momento hacer todo prolijo. Y esto no solo se aplica en el despido directo con justa causa, sino en el despido indirecto también se aplica. Hagamos un ejemplo. Si yo de repente hago un telegrama y digo, bueno, teniendo en cuenta que se me adeudan 200.000 pesos en concepto de horas extraordinarias, le intimo a que me abone las horas extraordinarias bajo procedimiento, considerarme despedido por su exclusiva culpa. Primero que nada, poner horas extraordinarias y un monto así de la nada, capaz no le permite al empleador ejercer su derecho de defensa. Yo debería poner, si mi única injuria son las horas extra, yo debería poner, teniendo en cuenta que tengo una jornada de tal a tal hora y que trabajé tales o tales días. Obvio que hay cosas que se presumen conocidas, pero mientras más identifique, mejor. Y a veces lo que pasa mucho en la jurisprudencia es que rechazan despidos indirectos, ius variandi, etcétera, etcétera, porque el trabajador no pone cositas como bajo apercibimiento considerarme despedido. Pues normalmente, antes de extinguir el vínculo, en el despido indirecto, en el 99% de los casos, yo tengo que darle la oportunidad a la otra parte que repare esto que hizo mal. Si me debe el salario del mes pasado, le tengo que decir, bueno, atento que usted me adeuda el salario de abril del 2022, solicito en el plazo de 2 días hábiles que me abone el mismo bajo procedimiento considerarme despedido. Si no me lo paga, recién ahí me habilita a mí a considerarme despedido.
o a considerar que su silencio fue una negativa y en consecuencia me habilita a mí a considerarme expedido. Pero hay mucha jurisprudencia que porque el abogado no puso bajo apercibimiento a considerarme expedido, esa última frasecita, te rechaza el despido indirecto. Así, pum, in limine. ¿Por qué? Porque yo le tengo que decir cuál va a ser la consecuencia jurídica. Si yo no le pongo bajo apercibimiento a considerarme despedido, ¿y por qué lo digo? Porque hay modelos en internet que dicen punto, reservo derechos. Intimo que me abone el salario de abril de 2022. Punto, reservo derechos. No, eso es un modismo del derecho civil. Si vos ponés eso en derecho laboral, perdiste el juicio. Y perder el juicio es un montón. No solo porque es un bajón para nuestro cliente, sino que vas a trabajar 5 años para nada, si el juicio duró 5 años, y lo peor de todo es que encima te van a poder hacer un juicio de mala praxis, porque básicamente vos hiciste mal el telegrama. Y esto no solo se aplica en cuestiones tan graves como perder todo el juicio, sino que a veces, si vos haces ciertas cosas mal, podés perder ciertas indemnizaciones agravadas. A modo de ejemplo, yo tengo videos del 132 bis, tengo el video del artículo 2 de la 2533, del artículo 80 de la 24013, y todas estas normas tienen una especial relevancia procesal. O sea, si vos incumplís el decreto 146/2001 y no intimás en los términos del artículo 80, pasados los 30 días de la extinción del vínculo, te van a rechazar el artículo 80. Porque para vos intimar por esta indemnización agravada, que es este certificado que te tienen que entregar cuando termina cada relación laboral, la ley dice que desde que se extingue el vínculo me intimás por 2 días. Pero el decreto reglamentario, y esto lo explico en este video de casi media hora, dice, no, pará, espera 30 días. Una vez que esperaste 30 días de la extinción del vínculo por cualquier motivo, ahí intimás por 2 días. Y si no te entregan el certificado en ese momento, recién ahí te puedes hacer acreedor a esta indemnización agravada. Entonces, si vos no estudiaste este tema y vos intimás por el certificado, ni bien se extingue el vínculo y no esperaste esos 30 días, estás al horno. Porque el juez te va a hacer lugar a la demanda, pero te va a rechazar estos 3 salarios, que es un montón de plata. Lo mismo, otro video que en total son como 2 horas de video de trabajo no registrado, si intimás mal en los términos del artículo 11 de la 24013, va a venir el juez y te va a decir, está bien, la injuria fue del trabajo no registrado, pero intimaste mal, así que te rechazo el 8, el 9 o el 10, o incluso a veces el 15 de la 24013. Lo mismo con el artículo 2 de la 25323, si no esperás la mora, o sea que vos tenés que esperar esos 4 días hábiles para trabajadores mensualizados, para intimar por el pago de las indemnizaciones ley, no podés poner reservo de derechos, sino que tenés que decir qué es la consecuencia jurídica. O sea, si me despediste, entonces yo ataco tu despido y después te reclamo las indemnizaciones correspondientes. Si vos no intimás por las indemnizaciones, te pueden rechazar el artículo 2 de la 2533. No quiero profundizar en cada uno de estos videos porque lo pueden ver y está súper bien explicado en estos videos. Pero quería destacar algunas cositas, ¿no? Y obvio que si alguno de ustedes tiene una pregunta, me la hacen en el chat y la respondemos. Ahí dicen, recién me suscribí. Me alegra, Alicia. Bueno, lo mismo con el 132 bis. 132 bis es una indemnización agravada, muchísima plata, muchísima. Es cuando el empleador te retiene aportes, te los descuenta del recibo de sueldo y no los deposita en las arcas correspondientes. Y la indemnización acá que fijó el legislador es enorme. Es un salario por cada mes que pasa desde el incumplimiento. O sea, se extingue el vínculo, vos intimás por 30 días a que te ingresen los aportes a donde corresponde, y si no lo hacen, por cada 30 días que pase es un salario más. 5 años de juicio, 5 años de salario. A la jurisprudencia no le gusta regalar esta suma porque es un montón de dinero y no quieren fundir a las empresas. Entonces lo que hicieron fue adoptar criterios restrictivos, muy restrictivos. Entonces, para que ganes esta indemnización, tenés que hacer el telegrama perfecto. No puedes poner, por ejemplo, como vi modelos en internet, dicen, te intimo a que acredites haber realizado los aportes. Porque una cosa es la obligación tuya de acreditarme que los pagaste, y otra cosa es la obligación tuya de ingresarlos. Y de acuerdo al decreto 146 del 2001, yo no te tengo que intimar a vos a que me los acredites, sino que técnicamente tengo que intimarte a vos a que los ingreses, y lo tengo que hacer en el plazo de 30 días, más las multas e intereses. Entonces, en los modelos que van a ver en ese video, está pegado textualmente lo que dice el decreto.
porque si no, lo que hizo la Cámara Nacional de Apelación de Trabajo en los últimos 20 años es rechazar, porque, no, mira, este intimó a que acrediten el pago, no intimó a que los ingrese. Entonces, pum, rechazo el 132 bis. Y así fue desmenuzando un montón de telegramas que se hicieron mal. Incluso la Cámara en un momento llegó a declarar inconstitucional esta indemnización agravada del 132 bis en un caso de rebeldía. Para que tengan en cuenta el criterio restrictivo, ¿no? Y cómo la mayoría de jueces usan la letra chica en el tema del intercambio telegráfico. Así que si ustedes hacen mal eso, le están dando lugar a que un juez restrictivo te rechace por una cuestión formal. Entonces, lo que digo siempre es, tenemos que estar en los detalles, porque no solo vamos a ganar menos plata como profesionales, sino que nuestro cliente también, y bueno, arrastramos un montón de errores. Pero si hacemos todo prolijo del principio, vamos a tener muchísimas más chances de llevar a buen puerto, digamos. Repito, todo esto está explicado. El otro gran problema, en la práctica sobre todo, tiene que ver, a este video que está acá, no lo ven porque estoy tapando acá, tiene que ver con el domicilio inexistente, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando te llega un telegrama y dice, no vive aquí, se mudó, domicilio inexistente? Porque ¿cómo funciona esto? Nosotros sabemos que los telegramas son gratuitos para el trabajador. Si vamos al correo argentino, le tenemos que decir al trabajador, che, imprimí 3 veces esto, o le damos nosotros tres copias por cada telegrama que tiene que mandar. ¿Y por qué 3? Porque uno se la queda al trabajador y los 2 se lo queda al correo y uno el correo se lo da al empleador, por ejemplo. Ese telegrama es gratuito para el trabajador, lo paga el Estado, y lo importante de que sean triplicado es que de alguna manera sea fehaciente, o sea, es una comunicación fehaciente. Entonces si después la empresa niega que lo recibió o lo que sea, yo hago un oficio al correo argentino y me dice, no, pará, en tal día lo diligencié, pasó tal cosa, lo notifiqué en tal fecha, etcétera, etcétera. Entonces esa es la importancia de mandar todo por telegrama, ¿no? A grandes rasgos. Pero, ¿qué pasa si el correo me dice domicilio inexistente? Se mudó, no existe. Acá tenemos que nutrirnos de principios generales del derecho al trabajo y de principios generales que hacen al intercambio telegráfico. El principio general es que el que elige el medio es el responsable del medio que eligió. Entonces, si el empleador, en vez de mandarme carta documento, decide hacerme una nota simple, después si no puede probar que esa nota simple es auténtica y que yo la firmé, etcétera, etcétera, bueno, va a caer en él la responsabilidad procesal de probarlo, y si no lo prueba, se va a tener por no probado. En cambio, si manda carta documento, es un medio más fuerte, digamos, pues esto es fehaciente, es un medio fehaciente de comunicación. Pero si viene el correo y me dice domicilio no existente, esa comunicación es válida. Y la respuesta es depende. Depende, como digo siempre. ¿Por qué depende? Porque si yo se lo mandé al domicilio del empleador, y ese domicilio es el que figura en el recibo de sueldo, es el que figura en el boletín oficial, si se mudaron y no notificaron en el boletín oficial, no hicieron el cambio de domicilio en el IGJ, a mí no me importa. Para mí está notificado. Porque yo lo mandé al domicilio de recibo de sueldo, que es el mismo del boletín oficial. Entonces, si vos no lo recibiste, legalmente se te va a tener por notificado. ¿Por qué? Por otro principio, que todos tenemos la carga procesal de mantener nuestro domicilio actualizado. Y esto se aplica también a la inversa. Lo primero que le pregunta al trabajador es, ¿hace mucho te mudaste? ¿Dónde figura tu domicilio en el DNI? ¿Por qué le pregunto esto? Porque capaz me están configurando un abandono de trabajo y nunca me entero, porque el trabajador mío se mudó. Y se mudó hace 3 años y la verdad, ¿quién hace el trámite en el DNI? No, tenés que hacer el trámite de cambio de documento en el DNI, porque si no, te están teniendo por notificado cosas y estás al horno. Si en el legajo de la empresa dice que vivís en calle falsa 123, vos te mudaste, no avisaste en el DNI, no avisaste a la empresa, te van a tener por notificado y estás al horno. Entonces, uno de los consejos que le doy siempre a los clientes es, bueno, les pregunto, ¿te mudaste sí o no? Y si se me llega a decir que sí, al toque, mando telegrama y constituyo domicilio en el domicilio del trabajador para que de ahí en adelante lo notifiquen donde corresponde y para que no me tengan por notificado cosas que no. Porque si no, a veces también hay un intercambio cruzado y estamos al horno. Otro consejo clave para la práctica es leer 10 veces con TOC los números, las calles, etcétera, etcétera. No sé si te pasó a vos, Fer, pero
equivocarse en vez de poner calle 123, poner calle 231, o no sé, a veces hay una calle que se llama Sí, igual. ¿Qué decías, estimado? sí, me ha pasado, te Ah, contestaba. sí, sí. No, a todos nos pasa, somos humanos. Imagínate calle Porredón. ¿Sabías que hay una avenida Porredón y otra calle Porredón? Bueno, hay un montón de errores de este estilo que uno puede cometer. Y uno es responsable por el medio que eligió. Y si vos te equivocaste y pusiste calle 231 en vez de 123, no notificaste nada. Y si no notificaste nada, se te puede caer todo la injuria y todo el juicio. Hay algunas cosas que son rescatables y otras que no. Pero tener ese ejercicio mental, ese toque de revisar todo 30 veces, sobre todo los nombres, las fechas, hay que hacerlo. Lo mismo con a quién vas a demandar. El tema de la responsabilidad solidaria, también tengo un montón de videos en el canal que están muy buenos de responsabilidad solidaria, pero bueno, vos tenés que saber a quién estás demandando. ¿Es una persona física? ¿Es una persona jurídica? ¿Es un socio gerente que lo estás demandando por responsabilidad solidaria? Hay un montón de cosas que uno tiene que ver y ver y ver. Y uno de los consejos que doy en estos videos que les mencioné, básicamente es, no te apures. Yo cuando mando el primer telegrama y hay silencio por una semana, bueno, espero un par de días más y vuelvo a insistir con el primer telegrama. No al toque extingo el vínculo, porque capaz el primer telegrama no me respondieron porque le mandé mal. Entonces, uno tiene que asegurarse de que hizo las cosas bien. Entonces, tener este tipo de tips en la práctica son de gran ayuda. Hacemos también honor al principio de preservación del contrato de trabajo, que este principio hay que tenerlo en cuenta también en el marco del intercambio telegráfico. ¿Sí? Como bien decía el doctor, si volvemos a reiterar, estamos dando sobradas muestras de que nuestra prioridad es preservar el vínculo y no una mera cuestión de extinguir y reclamar indemnización. Digamos. Clave. Yo desde ya podría hablar un poco más de despido indirecto, un poco más de despido directo, pero me gustaría que me pongan en el chat, o incluso si alguien se anima a hablar o algo así, hacer alguna pregunta o alguna inquietud para ver qué es lo que más les interesa de la práctica o qué es lo que más miedo tienen para aprovechar el tiempo de la mejor forma. Sí, suscribo a la idea, sí, que en forma, digamos, o por el chat o directamente, sino que hagan la pregunta por el chat, por ahí me parece no más prolijo. Dale, Eh, dale. que es una posibilidad, una muy buena posibilidad de hacer preguntas que por ahí las respuestas no las encontramos en las aulas de la facultad, ¿no? Y así que hagan por favor preguntas. Dale. Yo mientras tanto, mientras ustedes ganan un poco de valentía a estas horas de la noche, hablo un poco la estructura de un caso básico. ¿Verdad? Usemos un caso testigo, ¿no? Para que ustedes vayan entendiendo. Acá serían, ¿cuáles serían cronológicamente? Perfecto. O sea, en un despido directo, lo primero que tenemos que hacer es ver, bueno, de qué lado estamos básicamente, pero el primero va a ser el despido directo de la empresa. O sea, la empresa dice, el caso que vimos recién, teniendo en cuenta lo sucedido el día de la fecha, aproximadamente a las 15 horas, teniendo en cuenta que usted agredió verbal y físicamente a tal compañera en frente de testigos, todo este caso del call center. Una vez que llega el telegrama de despido, nosotros representando al trabajador, hay tres grandes estrategias que podemos hacer. Una es negar los hechos. Si yo niego los hechos, lo que estoy haciendo es negar que existe una injuria. Si yo niego que yo agredí física y verbalmente a la compañera, y yo en realidad no estaba en la riña, fue Susana con Laura, se equivocaron, me lo mandaron a mí, pero nada que ver, yo no me peleé con nadie. Si vos negás los hechos, al negar los hechos no existe injuria, y al no existir injuria, ese despido es incausado. Otra estrategia sería reconocer los hechos, pero decir que no constituyen una injuria en los términos del 242. O sea, reconozco que la agredí y todo eso, pero fue en defensa propia. Ella me agredió primero, hay testigos que lo dicen, la verdad yo solo me defendí, fue una defensa proporcional. Entonces,
eso para mí no es un incumplimiento tan grande que amerite el vínculo, la extinción del vínculo. O sea, no es una injuria. Entonces, de esa forma, estoy diciendo, ese despido no fue proporcional, no fue razonable, fue injustificado, y en consecuencia, ¿qué hago? Bueno, te intimo a que me pague las indemnizaciones del despido, porque tu despido está escondiendo un despido sin causa. La otra opción, que es lo que más me gusta hacer a mí en la práctica muchas veces, obvio que depende del caso, pero es lo que más me gusta hacer, es una mezcla de las dos. Es primero negar todos los hechos, y decir que en el hipotético e improbable caso que sus dichos sean ciertos, el despido no es proporcional ni es razonable teniendo en cuenta bla, 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 y vamos a todos los argumentos jurídicos que se me ocurran. Porque tengo 20 años de prestación de tareas con ningún antecedente en disciplina, nunca fui ni siquiera percibido por este tipo de conductas, yo nunca agredí a nadie, yo solo actué en defensa propia, pero no llegué a agredir a nadie, etcétera, etcétera. O sea que básicamente tenemos esas tres grandes opciones. O desconozco los hechos, entonces no hay injuria, o reconozco los hechos, pero ataco la injuria, porque digo que eso no fue un incumplimiento. Eso sería clave. Y la tercera, que es una mezcla de las dos. Digo, no existen los hechos, sin hipotética y probable caso e improbable caso que esos hechos se muestren como ciertos, los que usted alega, el mismo despido no es proporcional, no es razonable, etcétera, etcétera. Y atacar desde el humano y desde lo jurídico la injuria. ¿Cómo se puede atacar? Bueno, en ese video que les mostré recién, que les paso a mostrar ahora, que es el primero del canal, que dura 1 hora y 20, demuestro qué actitudes, qué herramientas utilizan los jueces para determinar la existencia o no de una injuria. ¿Qué tiene que ver con esto? Con la proporcionalidad, la razonabilidad, etcétera, etcétera. Una vez que hice eso, que ataqué la injuria, ya sea porque no existieron los hechos o porque yo estaba justificado a hacer esa conducta por algún motivo jurídicamente válido y vinculante, ¿qué es lo que pido? Y para responder esa pregunta tengo que conocer el sistema de estabilidad en la Argentina. El sistema de estabilidad en la Argentina es distinto, es variado. Una cosa es el trabajador dependiente del sector privado, otra cosa es el trabajador dependiente del sector público, otra cosa es el trabajador que tiene tutela en los términos de la 23.551, un delegado sindical, un dirigente gremial, etcétera, etcétera. Y otra cosa es un trabajador que fue discriminado vulnerando la 23.522, la ley antidiscriminatoria, que también tengo videos del tema en el canal. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando el despido que me inventaron una causa, esa causa no existe, ¿qué es lo que puedo pedir? ¿La reinstalación o plata? En el régimen privado, en general, yo nunca puedo pedir la reinstalación, salvo excepciones, salvo que sea delegado, salvo que tenga tutela, salvo que el despido sea discriminatorio en los términos de Álvarez con Cencosud, etc. La consecuencia jurídica de que esa justa causa no exista es plata. Es que el despido con justa causa se transforma en un despido incausado. La única forma de revertir esto es con mutuo acuerdo, pero la empresa unilateralmente no puede decir, bueno, tenés razón, te reinstalo, y el trabajador unilateralmente no puede decir, che, reinstalame. Entonces, cuando me inventan una injuria, cuando me dicen que me robé algo y no me robé nada, cuando me dicen que falté y no falté, cuando me dicen que hubo una riña y no hubo una riña, la consecuencia jurídica es la indemnización. Y a veces extra por daño moral, pero en pocos casos donde hay una doble ilicitud. En la mayoría de los casos simplemente es las indemnizaciones del despido. 245, preaviso de integración de despido, días trabajados, ser proporcional, vacaciones proporcionales, y dependiendo del caso, artículo 1 y 2 de la 2533, 24013, artículo 80, 132, etcétera, etcétera. Pero no la reinstalación, salvo que yo tenga tutela o que me hayan discriminado, que ese despido es con un despido discriminatorio. Terminó ahí, cuando yo respondo eso, y te digo, che, no, pará, ese despido es incausado, esconde un despido arbitrario, te intimo a que me abones las indemnizaciones de ley, no. Porque, como dije hace unos minutos, para que me haga yo acreedor del artículo 80, tengo que esperar 30 días de la extinción del vínculo y volverte a intimar. Entonces, en los videos que les pasé, yo lo que hago es una doble intimación. Ni bien rechazo el despido, intimo por el 80, después espero 30 días y vuelvo a intimar. Y de hecho al trabajador, si lo veo en persona, porque últimamente estoy haciendo mucho virtual, pero cuando lo veo en persona le digo, mirá, mandaste telegrama hoy y mandalo dentro de 35 días, como va a tener un margen de error. Y de esa forma me voy a hacer acreedor tanto del 80 como de las demás indemnizaciones. En cambio, si yo rechazo el despido y no mando nunca más nada y después meto demanda,
dentro de 5 años me va a llegar una sentencia, voy a decir, te hago lugar a todo, menos al 80, pues intimaste de forma apresurada, incumpliendo el DNU 146 del 2001. Eso sería a grandes rasgos un caso de despido directo. Obvio que en la práctica, si además hay otros incumplimientos, lo pongo. Punto de aparte, asimismo, teniendo en cuenta que se me adeudan en las extras, pum, reclamo las extras, asimismo, teniendo en cuenta, me encuentro mal categorizado, pum, reclamo, asimismo, pum, 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 puedo reclamar todo lo que sea, digamos. Acá, estimado, estoy viendo preguntitas, me gusta, a ver. ¿Qué pasa si el empleador no contesta en plazo? La respuesta a esta pregunta está en el artículo 57 de la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo 57 de la Ley de Contrato de Trabajo dice que si yo intimo al empleador a que haga algo y en el plazo de 2 días hábiles no me contesta, se puede presumir ese silencio como una negativa. Esto es lo que dice la ley, que como mínimo le tengo que dar un plazo de 2 días hábiles. Ahora, por cuestión de buena fe, hay veces que la empresa no te puede contestar en 2 días. Entonces, yo no agarraría esto de forma muy minuciosa. Yo a veces le doy una semana y media. Pero técnicamente hablando, en los términos del 57, si no te contestan, ese silencio se toma como una negativa. Entonces, si yo te intimo a que me registres, y en el canal hay modelos de esto, si te intimo a que me registres en los términos de la 24013, y te digo, registrame por los 30 días que dice el artículo 11, pero contestame si me vas a registrar en 2 días. Y en 2 días no me contestaste, técnicamente yo me podría considerar despedido. Pero por una cuestión de buena fe y por una cuestión de que la antigüedad nunca nos perjudica, sino que nos beneficia a los que representamos trabajadores, yo lo que hago es vuelvo a intimar. ¿Para ver qué? Para chequear, ¿puse bien el domicilio? ¿Puse bien el número? Lo notifiqué al empleador me voy a volver a meter en el boletín oficial. A ver la dirección de la empresa. A ver qué dirección figura en el recibo. No, es la misma. Buenísimo. Entonces, no se apuren, pero técnicamente la consecuencia jurídica en los términos del 57 es presumir en contra de él. Otra pregunta. ¿Cómo tomás el anuncio de un trabajador que dice verbalmente que renuncia? Una discusión tuvo con el empleador. Bueno, hay normas que establecen la formalidad de ciertos actos jurídicos y que la falta de esa formalidad recae la nulidad. Si ustedes buscan la renuncia del trabajador, está regulada en la Ley de Control del Trabajo. Y claramente no puede ser de forma verbal. El artículo 58 dice, no se admitirán... ¿para qué les comparto pantalla? Ahí sí. ¿Lo ven bien ahí? Logrando un poquito más. Ahí estamos. Dice, no se admitirán presunciones en contra del trabajador ni derivadas de la ley ni de convenciones colectivas que conduzcan a sostener la renuncia al empleo o cualquier otro derecho, sea que la misma derive en silencio o cualquier otro modo. O sea, básicamente, en cuestiones de renuncia, la ley es claro, la ley es clara en que debería ser de una forma fehaciente, digamos, ¿no? Entonces, para mí una renuncia verbal no es una renuncia al contrato de trabajo. ¿Qué podría ser? ¿Entendida? Una negativa del trabajador a prestar tareas. Entonces, ¿yo qué debería hacer en los términos del 244? Y también tengo un video del tema, ponen abandono de trabajo, soy jurista. Bueno, el empleador debería intimarme y debería decir, teniendo en cuenta que el día 27 del 4 de 2022 dijo, yo renuncio, este trabajo es una caca, y tiró los papeles y se fue, lo intima a que me aclare situación laboral, a que retome tareas en los términos del artículo 244 bajo apercibimiento de considerar su conducta en abandono de trabajo. Asimismo, se le advierte que se le descontarán los saberes de sus inasistencias desde la fecha tanto, y se intima que justifique las inexistencias bajo apercibimiento de tomar sanciones disciplinarias y o incluso bajo apercibimiento de despedido por justa causa. O sea, dependiendo del caso, si el alboroto que hizo es muy grande, incluso se lo podría despedir. Si el trabajador se volvió loco y cuando dijo eso rompió computadoras o maltrató gente o lo que sea, hipotéticamente se lo podría despedir por pérdida de confianza, digamos. Bueno, a ver, otra pregunta. ¿El trabajador puede decidir domicilio constituido en el estudio jurídico? Sí. Esto la verdad está debatido, no sé qué opinará mi colega. Hay gente que siempre pone, constituye domicilio en el estudio jurídico de Pepito.
Esto está bueno en los casos que, no sé, el trabajador vive en una zona peligrosa, el trabajador vive con, no sé, la suegra que lo odia y le esconde los telegramas, o alguna situación media extraña. Está bueno porque nos llegan a nosotros y nosotros eh, lo sabemos. También está bueno porque el abogado de la otra parte ve que pusiste estudio jurídico tanto, te pega un llamado y pues, si hay voluntad de hacer un acuerdo, poner tu número acelera todo. ¿Por qué no está bueno? ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, si vos ponés que constituyes domicilio en tu estudio, vos te haces cargo si después te llegó algo y vos no te enterás. Si tu portero de tu edificio agarró la carta de documento y la tiró y la rompió, si tu novia estaba enojada con vos, la agarró y la rompió, o el portero, no sé, te la dejó a vos y se perdió, bueno, la responsabilidad profesional es tuya. Por tu culpa, por tu negligencia, se perdió esa carta de documento. Entonces, si vos ponés que constituís domicilio en tu estudio, puedes llegar a tener responsabilidad eh, civil por mala praxis, digamos. Entonces hay muchos abogados que por miedo a eso no lo ponen. Pero técnicamente yo lo he puesto, sobre todo en casos donde el trabajador vivía en zona peligrosa o cuestiones así donde, bueno, yo quería hacerlo. Hay otros abogados que también tienen miedo que, no sé, que el cliente, perder al cliente. Entonces dice, bueno, yo lo pongo en mi domicilio para que me llegue todo a mí y yo me voy quedando toda la documental. Para que después el cliente no se vaya con otro abogado y para no perder tiempo hasta que el cliente me avisa, mirá si no me avisa y contestamos tarde, es un caos. Es una cuestión de práctica profesional, yo he hecho las dos cosas. Eh, También depende del perfil del cliente. Si el cliente es muy organizado y estructurado, yo no lo constituyo en el estudio, pero si veo que es medio despistado, lo he hecho. Pero tienen esas consecuencias, ¿no? No sé si querés agregar algo, estimado. No, en la pandemia, durante la pandemia, ¿qué nos pasaba? La mayoría de los abogados laboralistas no trabajábamos en nuestro estudio quizás. Entonces, bueno, ahí había un debate, ¿qué hago? ¿Sigo constituyendo en el domicilio del trabajador o constituyo mi domicilio particular, quizás de donde estaba trabajando el abogado en ese momento? Eh, bueno, esto es una cuestión de criterio. Eh, sí, es un riesgo por un lado, porque sobre todo cuando hay alguna intimación a presentarse a trabajar bajo apercibimiento de abandono de trabajo, en alguna medida es un riesgo, quizás que el abogado constituya y después no lo recibe, ahí hay una responsabilidad profesional, si después ese apercibimiento la empresa lo efectiviza, ¿no? Considera despedido al trabajador por abandono de trabajo. La contracara de la misma moneda justamente es, bueno, lo que marcaba el doctor, que, bueno, de alguna manera el trabajador, digamos, se hace cargo, eh, si es en su domicilio y si es en el domicilio del abogado, es mucho más rápido muchas veces hacerse de esa carta de documento para contestar, porque bueno, muchas veces el trabajador no está o quizás nos pasa una foto por celular que no se ve claramente la carta de documento, bueno, hay un montón de dificultades. Pero por lo menos en mi caso y de otros colegas, este criterio se acentuó mucho en la pandemia. Bueno, ¿qué hago? ¿Sigo utilizando el domicilio del trabajador? ¿Pongo mi domicilio particular ya? Porque la mayoría de los abogados trabajamos en nuestros hogares durante la pandemia. Bueno, es una cuestión también de criterio jurídico y no jurídico, ¿no? No sé cómo lo ves. No, no, perfecto. Eh, lo único que me faltó. Bueno, antes me faltó hablar del artículo 240 del tema de renuncia, pero lo que dije era así, o sea. eh, Acá dicen, ¿qué pasa cuando un trabajador que estaba en negro, o sea, de manera no registrada, actúa bajo despido indirecto, intima el lugar donde trabajaba, pero a la hora de la contestación aparece que el nombre de la empresa es un conjunto de 3 firmas? Bueno, acá hay muchos supuestos. Yo creo que la respuesta es bastante genérica.
todo lo que es responsabilidad solidaria, todo lo que es intermediación, ya sea lícita o ilícita, a mí lo que me gusta hacer es agarrar y abrir el panorama. ¿A qué me refiero? El trabajador capaz no tiene la obligación de conocer el entramado jurídico atrás de la empresa. Y la empresa es un concepto bastante amplio en los términos de la ley contra el trabajo. Entonces, a veces no sabemos si se trata de un pluriempleador en los términos del 26, si hay uno verdaderamente responsable en los términos del 29, si hay una responsabilidad solidaria por cesión de establecimiento en los términos del 30, o por algún tipo de tercerización. Incluso podría ser un grupo en los términos del 31, una empresa de servicios esencial. En todos esos supuestos, como el que está planteando acá la compañera, a mí lo que me gusta hacer es un paraguas gigante. Entonces, yo los intimo a todos. O sea, si hay 3 socios que son dueños de un local, yo intimo a los 3 en su carácter de empleador y o pluriempleador y o empleador en los términos del 29 y o en el 30, cedente, cesionario, lo que sea. Y después, cuando contesten demanda, se van a echar el fardo uno al otro y se va a descubrir la verdad material y el juez va a ser el que enderece y que diga el verdadero empleador fue tal o fue tal otro. Pero en las demandas que yo tengo de responsabilidad solidaria y todo el material que está en el canal de YouTube, yo lo que hago es abrir un panorama de un montón de opciones. Pero para eso tienen que ser prolijos y mandarle a todos. Entonces, si vos le mandaste a 2 empresas y de repente solo te contesta una, bueno, yo igual le respondería a las 2. Capaz el mismo texto. O capaz le diría a una que se le envío carácter de empleador y subsidiariamente en responsable solidario y viceversa. Pero ¿qué va a pasar? A fin de cuentas, bueno, el juez va a decidir, cuando llegue el momento, quién es el responsable solidario y quién es el verdadero empleador. Y a veces está bueno traer a otros sujetos para que después se produzcan pruebas entre ellos y eso te beneficie. Obvio que no está bueno demandar a alguien porque sí. Si vos tenés un trabajador totalmente registrado, está todo legal y lo despiden con justa causa inventada, no vas a demandar al administrador, al socio gerente, al director de la SA, no. Porque vos necesitas requisitos para poder demandar a ciertas personas y si las demandás de más, después te pueden condenar en costas, o sea, hay ciertas complicaciones. Pero cuando es así, yo tuve casos, por ejemplo, que la trabajadora estaba registrada por la persona física. 3 años después, esa persona física constituyó una empresa y registró a 30 personas. Y pasaron 10 años. Entonces, ella era la única que estaba registrada por la persona física y tenía 29 compañeros registrados por la sociedad. Yo igual le mandé a los 2. Después que el juez me diga quién es quién, total, había trabajo no registrado y esta persona física, si no respondía por verdadero empleador, pues respondía por pluriempleador. Y si no respondía por pluriempleador, respondía por ser el socio gerente de la SRL. O sea, todo depende del caso, ¿no? Otra pregunta. Cuando se intima por trabajo no registrado en los términos del artículo 8 de la 24013, en el telegrama se pone el sueldo que se paga o lo que el convenio fija. Ejemplo, si cobra 30.000 por mes y para la categoría fija 50.000. En este tipo de cuestiones, a mí me gusta aclarar. La ley se presume conocida, pero el artículo 11 de la 24013 me dice que yo tengo que decir cuál es la suma que yo cobraba efectivamente de manera no registrada. Es verdad que el cálculo se hace con la remuneración de vengada. En el curso de indemnizaciones que tienen ahí en el canal, yo diferencio, como hace un montón de gente, la diferencia entre el salario percibido y el devengado. El percibido es el que efectivamente cobraba, que de acuerdo al caso que da acá el compañero, 30.000 pesos. O sea, en mano, el trabajador, 30.000 pesos. Pero, de acuerdo al convenio de comercio, teniendo en cuenta la cantidad de horas que trabajaba, el convenio le fijaba 50.000. Ahí hay un desfasaje entre la remuneración devengada y la percibida. Me deben 20.000 pesos de diferencia salarial. Entonces, yo cuando intimo, en ese caso, por la 24013, yo lo que diría es, teniendo en cuenta que percibía la suma de 30.000 pesos, sin embargo, lo intima que me registre por la remuneración devengada de 50.000 pesos, teniendo en cuenta que mi categoría era, no sé, vendedor A del convenio colectivo de comercio, jornada completa de lunes a viernes de tal hora a tal hora.
Y de esa forma me atajo. Y si no estoy bien seguro qué convenio colectivo corresponde y qué indemnización, ahí pondría que la percibida es 30, más allá de todas las diferencias salariales que corresponden de acuerdo al convenio colectivo aplicable, teniendo en cuenta que me vengo desarrollando tareas de vendedor en un comercio de ropa desde fecha tan a fecha tan, conforme el convenio colectivo que resulte aplicable con todos sus adicionales. Entonces, ahí, aunque no le estoy tirando un número, le estoy dando herramientas al otro para que pueda ejercer derecho de defensa, porque le estoy diciendo qué convenio colectivo hipotéticamente se aplica y qué categoría es la mía. Pero mientras más datos aporten, mejor, pues después en la demanda lo van a tener que poner, entonces póngalo ahora bien de una, digamos. Pero yo pongo las dos cosas, o sea, pongo, teniendo en cuenta que el salario percibido era de tanto, 30.000, pero que te intima que me registres por el devengado, que era de 50.000, teniendo en cuenta que el básico son 40.000, presentismo tanto, antigüedad tanto, más las horas extraordinarias laboradas, y si sé cuáles son, se las pongo. Y la idea es que ustedes tienen que dar todo lo que puedan para que te registren bien. Y para eso tenés que poner la verdadera fecha de ingreso, la verdadera remuneración, y si tenés más datos, más datos. En la categoría que querés que te registren, en la jornada que querés que te registren. Pues si no te pueden decir, bueno, también te registro, pero te registro en la peor categoría en un horario de 2 horas por semana. Entonces uno tiene que ser claro en la intimación por una cuestión de buena fe. ¿Qué pasaría cuando el injuriado es el empleador? Es decir, un supuesto de empleado de injuria. Bueno, cuando el empleador es el injuriado, lo que hace normalmente es, tiene la facultad de o tomar alguna medida disciplinaria o ir al despido, tiene la oportunidad de permitirle al trabajador ejercer su derecho de defensa si quiere, pero en principio el derecho de defensa en los términos de la ley contra el trabajo se ejerce después de la extinción del vínculo, pero es una facultad del empleador. O sea, no hay obligación de despedir al trabajador que se mande una macana. El empleador decide si trata de enderezar su camino con una sanción, un apercibimiento, una suspensión, o si procede con el despido con justa causa. ¿Alguien tenía una pregunta? ¿No? Profesor, Pregunta. Sí, doctor, sí, estimada. buenas noches. Buenas noches. Yo había consultado por el chat esa pregunta, qué pasaba cuando el empleador era injuriado, pero hacía alusión a cuando usted explicaba las distintas formas de responder el intercambio epistolar, que usted decía que podíamos reconocer, negar o aplicar ese tip de negar y reconocer a la vez. Si eso podría ser aplicado al revés, o sea, cuando también, digamos, el empleado empieza con el intercambio epistolar y yo le pregunto, porque tengo un caso, es mi primer caso, la verdad, en donde, bueno, yo tengo que creerle a mi cliente, yo estoy por el lado del empleador, y este señor se dedica a la venta de pollos, tiene una granja, y este señor se acerca y pide pollos fiados a cobro, digamos, a crédito, y después lo denuncia porque dice que había una relación laboral y un vínculo laboral, y no lo hay. Entonces empezó todo este intercambio epistolar. Entonces mi pregunta, yo ya lo recibí el caso con el intercambio epistolar, pero lo hablo para futuro. En ese caso, ¿también se puede ocupar este tipo de respuesta desde el lado del empleador? Sí, exacto. O sea, si a mí me intiman por una relación laboral, yo puedo decir o que no existe, que no te conozco, o puedo reconocer la prestación de servicios, pero decir que no hay un contrato laboral, que hay un contrato comercial. Hay que tener cuidado acá porque se aplica la presunción del artículo 23, que cuando hay prestación de servicios se presume la existencia del contrato de trabajo. Pero si vos probás después en el juicio que en realidad él corría el riesgo, se organizaban sus horarios, incluso que tenía dependientes a su cargo, que podía delegar la prestación de la tarea en un tercero sin autorización del supuesto empleador y cuestiones por el estilo, estás desvirtuando y estás diciendo, acá la verdad no hay una no registración, sino que hay una relación comercial. Eso se podría argumentar. O sea, las defensas ahí pueden ser dos. O no te conozco, o está bien, te conozco, pero en realidad lo que hay acá atrás es una relación comercial. Pero bueno, va a depender del caso, de la estrategia. A veces conviene negar todo y a veces conviene tratar de reconocer algo, porque a veces hay cosas
Digamos, hay contratos comerciales, hay, no sé, contratos de pasantía legítimos, a veces hay contratos de pasantía que no son legítimos, etcétera, etcétera. Obvio que va a depender del caso. Vos vas a estar un poco suscripta a lo que ya dijeron en el telegrama, pues si en el telegrama Claro. rechazaron todo, y bueno, va a tener que rechazar todo. Eh, Hay que ver cómo lo redactaron, pues si no después lo que dice el principio de congruencia es que vos tenés que ser congruente en todo estado del proceso. Entonces, si negaste todo y después reconoces una parte, el juez va a decir, acá me huelo pescado a lo podrido, digamos. Pero jurídicamente, acá lo mismo, atacás o los hechos o atacás que esos hechos constituyan una injuria. O digo, no te conozco, o digo, sí te conozco, pero no te debería haber registrado por esto, por esto, por esto. Bien. Muchas gracias, doctor. Muy claro. No, por favor. ¿Por qué muchos de los abogados dicen que no es viable reclamar lo no remunerativo cuando figura en el recibo de sueldo? Ejemplo, camioneros. Para mí es súper recomendable. Capaz pues son vagos. Yo tengo un video buenísimo. Dos videos que hablo de las sumas no remunerativas. Uno del 223 bis, que dura más de una hora. Si ponen 223 bis y jurista, les va a aparecer. Y en el curso de indemnizaciones laborales, en la hora y media que tengo del artículo 245, hablo del convenio 95 de la OIT y el artículo 1, y hablo de qué se entiende por mejor remuneración mensual normal habitual, y hablo de las sumas no remunerativas. Yo las sumas no remunerativas siempre las meto, porque la Corte tiene dicho en Pérez Condisco y en un montón de fallos, que no importa el nombre que le ponen las partes al concepto, ni siquiera la voluntad colectiva de los sindicatos a través de los convenios colectivos de trabajo, sino lo que hay atrás. Y si lo que es un concepto salarial que te pagan por consecuencia del contrato de trabajo, eso es una suma remunerativa. En los términos del convenio 95 ley del artículo 1, 14 bis, etcétera, etcétera. Entonces, yo los agrego siempre. Y esto me va a inflar todas las liquidaciones. Incluso en las pericias le digo al perito que me diga cuánto se le pagó no remunerativo y que me lo meta en la base de cálculo y todo eso. ¿Te puede salir mal? Sí, pero yo lo pido, al menos como parte trabajadora, digamos. Y la fundamentación jurídica está en esos fallos que digo, en Pérez Condisco, etcétera, etcétera. Hola, ¿qué pasa si la empresa no está inscripta? ¿Cuál domicilio sería válido para que te llegue en el correo de domicilio existente? ¿Cómo no va a estar inscripta la empresa? Si es una sociedad, tiene que estar inscripta. Y si es una persona física, tiene que tener domicilio legal. Mandá un oficio al RENAPER, un pedido de informe al RENAPER, o de algún domicilio válido tiene que tener. También lo que se hace frente a la duda, se manda más de uno. Uno va al establecimiento donde yo prestaba tareas. Uno al domicilio legal de la persona física y uno al domicilio legal constituido por la empresa. Total, como para el trabajador es gratuito, ante la duda le mando uno a cada domicilio. El otro día intimamos a un chino que tenía 2 domicilios. Y ante la duda le mandamos a los 2. Porque se ve que esa casa tenía como doble numeración. Perdón, no remunerativo está basado en viáticos y comida. Bueno, si es viáticos es distinto, porque los viáticos acreditados no son remunerativos. Hay que ver si los viáticos son remunerativos o no son remunerativos, lo mismo con la propina. Pero ante la duda, a veces conviene reclamarlo igual porque ellos tienen que probar después que son viáticos no remunerativos pues estuvieron acreditados. O sea, la idea es que si es una compensación por un gasto tuyo, yo me tuve que tomar un taxi y me costó 500 pesos, y yo te doy el ticket del taxi, eso no es remuneración, porque no es algo que yo gané por trabajar con vos. Ahora, si vos me das 500 pesos por mes para viáticos y no me pedís ningún comprobante, eso sí es remunerativo, porque si yo quiero voy caminando y me ahorro los 500 pesos, porque vos no me pedís acreditación. ¿Se entiende la diferencia? Eso lo digo también en el video del 245. Quería agradecer y felicitar a Fernando y a Esteban por excelente clase. Estimado Walter, me alegra mucho que les haya servido hasta ahora. Ya vamos 1 hora y media casi. Desde ya, repito, van a aprender muchísimo si estudian los videos, son las clases que damos en la UBA. Si tienen más preguntas, también las contestamos, pero no sé si no estoy muy acostumbrado a hacerme autobombo, pero fuera de chiste, vean los videos, aprovechenlo, veanlo más de una vez
que les van a resolver muchas dudas y todo está analizado de manera práctica, con modelo de telegrama y cuestiones al respecto. No sé, estimado Fer, si quieres agregar algo más. Acá dice excelente clase, muchas gracias. No, bueno, primero agradecerte muchísimo la excelente clase que acabas de dar. Yo quiero Eh, decir también que con el doctor tenemos un video, porque uno de los primeros videos del canal lo hice con el doctor también. Era el de medidas cautelares, el de reinstalación de trabajadores en pedido de prueba. Acá está. Exactamente. Vamos a Eh, compartir pantalla. sí, fue uno de los primeros, ¿no? Sí. Acá hablamos de dar una indemnización, qué pasaba si se despedían a un trabajador en periodo de prueba. Mira, al lado de Pablo Londra, mira qué poder. Claro, hicimos toda la normativa, era en ahí, plena pandemia, ahí repasamos la normativa de emergencia también. Sí, sí. con la previsión de despidos sin causa. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más ahí, Esteban, no, ¿alguna última o no? No, acá hay excelente oportunidad que nos brindan de Salta Capital, los voy a mirar. Gracias porque personalmente necesitaba abordar más en lo laboral. No, hay Bueno, mucho mensaje de buena onda, como lo llamo yo. de nuevo te agradecemos toda esta clase. Justo está, espérame un segundo, ¿eh? Dale, Esta estimado. clase que... espera un segundo, ¿eh? Está sonando. Dale, no te das problema. Bueno, gracias a todos, sobre todo al doctor Gerber por esta invitación. No sé si quieres hacer un cierre, estimado, todo tuyo. Sí, sí, te agradezco la excelente clase. Bueno, habrán visto que el doctor, ejemplos claros que dio, todo el material que tiene ya preparado, por eso me pareció el más indicado. Aparte de su nivel académico y su alta capacidad y obviamente valor humano. Así que, no sé si Walter estás por ahí. No sé, bueno, si él quiere decir algo, pero bueno. La idea es seguir con... Estoy acá, estoy oculto. Pero quiero agradecerte, ya les agradecí por mensaje a vos y a Esteban por esta clase. Excelente, ya vamos retomando, ya estamos en camino, ¿eh? Digo, porque habíamos tenido que suspender una actividad la semana pasada, pero bueno, ya estamos encaminados. Así que hasta la clase número 10 no paramos, Fer. Bueno, buenísimo. Esteban, Esteban, mil ¿se escucha gracias. bien? Sí, ¿Se se escucha escucha, bien? estimado. Se escucha. Bien. Bueno, Así que buenísimo. bueno, Gracias a ambos por la invitación. nada, gracias a vos, gracias a todos y a todas. Y No bueno, sé vamos, si te acordás, Walter, pero yo cursé con vos en carrera docente. claro. No sé si Claro que sí, sabías. ¿cómo que no? Claro que sí. Sí, me acuerdo. Fue hace como 6, 7 años, pero fue. Sí, claro que sí, creo que sí, 2016, 2017, 2015, por ahí, pero ¿cómo que no? Bien, bienvenido, y bueno, es bueno volver a vernos, aunque sea a través de este medio, pero quiero anunciarles que dentro de muy poquito seguramente vamos a empezar a hacer algunas reuniones presenciales, y bueno, obviamente ustedes los docentes no van a no van a estar ausentes, ¿eh? Así que espero verlos. Che, gracias. Perfecto. Voy a ver Bueno, esos videos que estás recomendando también. Bueno, una gran alegría. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y nos vemos la próxima. Y les dejo una cosa pendiente. El domingo, porque esto ya, abogados laboralistas, el domingo es el Día del Trabajador y tenemos ganas de hacer una actividad, una pequeña horita de Zoom al respecto. Así que bueno, desde ya están invitados. Así que bueno, también los inscriptos, los compañeros y compañeras presentes también están invitados. Un día es muy especial el domingo, esto viene a joder con un Zoom justo el domingo, pero bueno, che, cayó domingo el 1 de mayo y ahí vamos a hacer algo. Bueno, un abrazo grande y muchas gracias. gracias a todos. Gracias, Walter, gracias, Esteban. Adiós, nos vemos. Bueno, seguimos la próxima clase siempre con esta óptica, ¿no? Abrazo grande a todos. Chao, buenas noches. Hasta luego. Chao, Buenas noches. gracias. Chau, chau.